no dude que el Espíritu de Dios hará algo en usted. Así que vamos a ir rápidamente, ¿cierto? Y hemos denominado, ¿cierto? Este mensaje, ¿cierto? Los desequilibrios del alma. Vamos a estar, ¿cierto? Hablando acerca de eso. Amén. Y vamos, para que puedan entender, ¿cierto? De una forma más clara, vamos a estar, ¿cierto? También dando una introducción para que poder empezar a poner las bases sobre las cuales vamos a estar hablando. Eh, Hay muchas preguntas, ¿cierto? A través de todas las religiones a través del mundo, o yo diría el número mayúsculo de ellas, siempre hacen alusión a lo que es llamado el árbol de la vida. Yo no sé cuánto han escuchado ese término, quizás en el cristianismo, quizás en otra denominación o quizás en otra religión. Han escuchado el término el árbol de la vida. Amén. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Desde la perspectiva judía, desde la perspectiva hebrea, ¿cierto? Del misticismo judío, del misticismo hebreo, vamos a estar hablando acerca de eso. Según el misticismo judío, que estudia los misterios, ¿cierto? Espirituales, las interpretaciones que les da del mundo espiritual y de las cosas escritas de la palabra de Dios y del alma, dice, constituye una representación del universo y de la psiquis humana que representa la estructura del universo y el camino del alma hacia la iluminación espiritual. Lo que nosotros debemos entender, ¿cierto? Que nosotros hay una esencia, una parte de nosotros intrínsecamente que está conectado con lo divino, que está conectado con lo que no se puede ver, con lo inexistente, como lo detalla la palabra. Dios habla a través del apóstol Pablo, ¿cierto? De los que estudian más la raíz hebrea, ¿cierto? A través de Rabí Shaul, ¿cierto? Del apóstol Pablo. Y él habla de cierta manera y dice que todo lo que se ve, este mundo físico, fue hecho por lo que no se veía. De modo que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y qué significa que son eternas? Que prevalecen, ¿cierto? Quizá la materia se va desgastando, ¿cierto? Pero no así en el ámbito espiritual. Esto no ocurre así, ya que el ámbito espiritual prima sobre el ámbito físico o material, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros somos una parte, ¿cierto? De lo espiritual, ¿cierto? Que Dios lo juntó con lo material. Lo que no se veía lo juntó con lo que materia existente y fue hecho, dice la escritura, Adán, el primer alma viviente. Entonces nosotros somos almas encarnadas, o sea que estamos dentro de un cuerpo físico, ¿cierto? Y que estamos, ¿cierto? En ¿cierto? En este cuerpo, en esta carroza, ¿cierto? Que nos sirve para trasladarlo, ¿cierto? Y hacer, obviamente, nuestras cosas cotidianas. Y dentro del alma, mire, fíjese que dentro del alma se encuentra la estructura del árbol de la vida. Y dentro de la estructura del alma, del árbol de la vida, se encuentran las así llamadas las 10 sefirot, que actúan como transformadores de energía o ciertos transformadores de energía para que esa energía o esa luz que viene del mundo espiritual, cierto, ingrese, cierto, por la parte superior, por la parte llamada, por esa sefirot llamada Keter, hasta llegar, cierto, a la más baja o la que más se acerca, cierto, a este mundo material que es llamada Malhut, cierto, que tiene que ver y que hace alusión con el reino físico o material. Entonces, estas sefirot actúan como transformadores de energía. Usted cuando ve, ¿cierto? Cuando la energía, ¿cierto? Va, ¿cierto? Por esas grandes estructuras que trasladan la corriente, ¿cierto?
esa energía, si nos llegara quizás, ¿cierto?, a una casa con todo su voltaje, con toda la potencia, ¿cierto?, que tiene, quizá provocaría grandes y serios daños. Y nosotros vemos, ¿cierto?, como los postes actúan, ¿cierto?, y los medidores actúan, ¿cierto?, como transformadores de energía y bajan esa energía, ¿cierto?, esa frecuencia, ¿cierto?, para que esa luz y esa energía pueda llegar, ¿cierto?, de una manera que nosotros la podamos usar, ¿cierto?, para nuestro beneficio. ¿Cierto? Entonces, de esta manera, así trabajan, ¿cierto?, estas sefirot, ¿cierto?, que se encuentran dentro del árbol de la vida, ¿cierto?, que está dentro de nosotros, está plasmado dentro de esa estructura del árbol de la vida. Y fíjese que se postula, ¿cierto?, dentro del misticismo judío, el misticismo hebreo, ¿cierto?, que cuando Adán, ¿cierto?, ocurrió ese cortocircuito. ¿Qué es lo que es un cortocircuito? Cuando energía positiva y energía negativa, ¿cierto?, se juntan, hacen un cortocircuito. Lo que ocurrió en el Edén. Entonces, cuando ocurrió ese cortocircuito, ¿cierto?, según lo que se postula, ¿cierto?, se dice que ese árbol de la vida, ¿cierto?, que representa de donde emana, ¿cierto?, la vida y todas las cosas buenas, ¿cierto?, fue, ¿cierto?, introducido en una parte donde el ser humano no lo pudiera encontrar en forma exterior. Y fue, ¿cierto?, puesto y estructurado dentro de nuestra alma. Es lo que se postula, ¿cierto? Es lo que enseñan y explican, ¿cierto?, los grandes sabios, ¿cierto?, de estas cosas. Entonces, ¿cierto?, en todas las religiones nosotros vemos que está esta figura, ¿cierto?, del árbol de la vida. Y es notorio mencionar que en muchas religiones lo es, ¿cierto? Y el árbol de la vida, ¿qué es lo que representa? El árbol representa, ¿cierto?, donde emana la vida, donde emana todo, ¿cierto? Así como en el cielo, el trono de Dios, donde Él se sienta y de Él fluye un río, ¿cierto?, de agua, ¿cierto?, dando ilusión de que de Él se originó todo, donde de Él fluye todo, ¿cierto?, donde todo se originó. Así es también, ¿cierto?, el árbol de la vida. Y fíjese que la Biblia también nosotros encontramos que hace alusión a estas cosas, ¿cierto? Porque si nosotros vemos, si observamos la Escritura o la Biblia, ¿cierto?, desde el libro de Génesis, desde el primer libro hasta el último libro de Apocalipsis o Revelación, como también sale en otras Biblias, ¿cierto?, encontramos que se hace mención acerca del árbol de la vida, ¿cierto? Desde Génesis, y Jesús, nuestro maestro, Yeshua de Nazaret, ¿cierto?, también hace referencia y él se da a conocer, ¿cierto?, y como ese árbol de vida. Dijo en una parte, dice, yo soy esa vid, vosotros sois los pámpanos, ¿cierto? Dando a entender que el que está pegado, ¿cierto?, a él, o el que está pegado a este árbol de la vida, ¿cierto?, de él, ¿cierto?, va también fluir esa vida. También tenemos los profetas, ¿cierto?, como el profeta Yeshayahu, ¿cierto?, como el profeta Isaías, ¿cierto?, también hace alusión a aquellas personas, ¿cierto?, que buscan esa espiritualidad, ¿cierto?, también y la practican de alguna manera, ¿cierto? Los son llamados árboles de justicia, plantíos del Señor, plantíos del Altísimo, árboles de justicia. Todo esto, ¿cierto?, para poder darle esa introducción, ¿cierto?, de cual nosotros vamos a estar sentando las bases de la cual nosotros vamos a hablar en esta hora. Entonces, como decíamos, dentro del alma, ¿cierto?, está esa estructura, ¿cierto?, del árbol de la vida. Oiga, y fíjese que aún, ¿cierto?, aún las neuronas, si usted ve, usted estudia, ¿cierto?, la neurociencia, ¿cierto?, las neuronas tienen forma de árbol. Usted ve la figura de una neurona, ¿cierto?, y es un árbol, y tiene la figura de un árbol.
Y fíjese que una neurona tiene la capacidad de almacenar mucha y demasiada información. Qué poderoso, qué grande, ¿cierto? Es el Dios, ¿cierto? Que creó los cielos y la tierra. Entonces, esta Sefirot, ¿cierto? Parten, ¿cierto? Desde Keter, que es la corona, ¿cierto? De arriba, donde está también otra Sefirot llamada Jotma, otra Binah, otra, ¿cierto? Geburah, Geser, Tiferet, ¿cierto? Jod, Yesod, Netzah, hasta ya a llegar, ¿cierto? A esta Sefirot llamada Malhut, ¿cierto? Que es la que más se acerca al mundo físico, al mundo terrenal, el mundo visible, en la cual nosotros también nos desenvolvemos, ¿cierto? Y vamos a estar hablando y explicando un poco qué tiene que ver, ¿cierto? Esto, ¿cierto? Con nosotros, y tiene que ver mucho, ¿cierto? Porque dentro del alma, todos los problemas del ser humano, ¿cierto? Están radicados, ¿cierto? En la parte espiritual, en el alma. Porque el cuerpo, ¿cierto? Es una manifestación, ¿cierto? Del alma. Todo lo que le pasa al alma, ¿cierto? Tiene una repercusión física y visible a través del cuerpo corporal. Muchas de las enfermedades que nosotros vemos, ¿cierto? O muchas de las crisis que le ocurren al ser humano, ¿cierto? Porque el problema radica no en lo exterior, sino que en lo interior. Ahí está el problema, y ahí donde tiene lugar quizás los desequilibrios, ahí, ¿cierto? Tiene lugar lo que se llaman vacíos existenciales, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, de ahí radica todo. Para que usted me esté entendiendo ahí, usted que está escuchando quizá en esta hora la radio y que está viendo a través de la plataforma, ¿cierto? Entonces, Malhut, la más baja, ¿cierto? Que está en la parte de los pies hacia abajo, ¿cierto? Tiene que ver, ¿cierto? Con el reino material o físico. Y aquí, ¿cierto? Tiene que ver, y hace alusión, que cuando esa Sefirot está equilibrada, ¿cierto? Todo lo que usted tenga, usted se va a sentir contento con lo que usted tiene. En el sentido que tiene que ver con lo material. Por ejemplo, usted en este momento disfruta de un trabajo, en este momento disfruta de una familia, en este momento disfruta, ¿cierto?, de esas cosas básicas, ¿cierto?, que usted a la verdad sirven para la subsistencia, ¿cierto?, del ser humano, de la familia o del núcleo familiar. Tiene que ver con un estado o con una condición de felicidad, ¿cierto?, que está cuando esta Sefirot está equilibrada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esta Sefirot, ¿cierto?, está desequilibrada, ¿cierto?, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber, ¿cierto?, un descontento, ¿cierto? Un descontento, ¿por qué? Porque la persona va tras lo material, ¿cierto? Esa persona puede tener cosas, ¿cierto? Pero no es feliz. Y a eso se le llama materialismo. Y la persona, entre más quiere tener, más obtiene cosas, ¿cierto? ¿Cierto? Detrás de eso va su felicidad. Y en la medida que no se le den muchas veces las cosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Ahí entra en una condición de infelicidad, ¿cierto? O que no es feliz con lo que tiene, en el sentido de que no puede disfrutar de lo que ya tiene. Sufre por lo que no tiene. Por lo que no tiene aún, ya está sufriendo. Entonces, eso es un desequilibrio, ¿cierto?, que a muchas personas les suele pasar, como lo que se llama el materialismo. Y Jesús hace alusión, y Jesús lo habla y dice en una parte, no os afanéis, dice, por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir, dice, porque ¿quién que puede añadirle un codo a su estatura? Dice, porque cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio afán. Así que debemos estar contentos con lo que ahora tenemos, con lo que ahora poseemos. Si somos capaces de administrar eso, quizás eso poco que tenemos o no tanto, ¿cierto? La idea es que podamos ser felices con ello. Pero también está el otro extremo, el otro desequilibrio, que es, ¿cierto?, cuando una persona, ¿cierto?, en realidad no le preocupa nada. O sea, esa persona, el desequilibrio de esa Sefirot, ¿cierto?, esa Sefirot en el alma, ¿cierto?, es que, ¿cierto?, no se preocupa de nada, que esa persona simplemente quizá
bueno, yo vivo mi vida, vivo el día a día y no me preocupo de nada, no se preocupa de trabajar, no se preocupa que hay familia, no se preocupa de nada, o sea, hay una despreocupación total, ¿cierto? Por no tener esas cosas también materiales que sirven para los básicos, las necesidades básicas que tiene un ser humano, ¿cierto? Como una cama, tener el dinero, ¿cierto? O para poder comprar una cama donde descansarte, comprar, ¿cierto? Tener un trabajo donde fluya, ¿cierto? Una provisión para poderse vestir, para poderse alimentar. Y hay muchas personas que lamentablemente tienen esta mentalidad. Usted lo va a ver, personas que en religión y personas que sin religión tienen este problema muchas veces. A ver, así que no se trata, ¿cierto?, de que vamos a vivir del materialismo, no, pero tampoco nos conformemos, ¿cierto?, como porque estamos en esta tierra, necesitamos cosas básicas, ¿cierto?, para poder subsistir. Entonces vamos a la siguiente, ¿cierto?, que es, ¿cierto?, Yesod, ¿cierto? Vamos a ver Yesod, ¿cierto? Y esto tiene que ver, ¿cierto? Donde está acentuado el ego, el yo del ser humano. El yo del ser humano, ¿cierto? Está acentuado, ¿cierto? Asentado en esta sefirot llamada Yesod. Por ahí hay muchas cosas, ¿cierto? Que las personas por ahí sufren, ¿cierto? Donde está el ego, y ahí donde se ve mucho desequilibrio. Por ejemplo, un desequilibrio de eso, ¿cierto? Es ser, por ejemplo, demasiado solitario o perderse lo social. ¿A qué me quiero? Hay personas, ¿cierto?, que les gusta tanto compartir, ¿cierto?, para escapar de su realidad, ¿cierto?, que quieren estar en todas, ¿cierto?, y aparte de estar en todas, ¿cierto?, se pierden a ellas mismas. O sea que no se preocupan de hacer esa introspección, de no conocerse. Entre más usted se conozca a sí mismo, más feliz usted va a vivir. ¿Cierto? Hay personas, ¿cierto?, que quieren estar en todo lo social, tienen tiempo para todo y lo de ellos es estar en lo social nomás. ¿Cierto? Y no solamente estar en lo social, sino que muchas de ellas, ¿cierto?, se roban la película, ¿cierto? Querer, ¿cierto?, el ser nombrado, el querer figurar, el querer, como decimos nosotros, el florerito de mesa en todo. Y ahí tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Pero tampoco no nos vamos a ir al otro extremo, ¿cierto? Donde es cierto, donde es ser demasiado solitario, es vivir como una vida de ermitaño, estar solo yo mismo y yo no me relaciono con nadie. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio en eso, porque hay muchas personas que se aíslan, que no les gusta compartir, que todas aquellas personas que no les gusta compartir, no son sociables, les gusta estar solo. Por ahí hay un desequilibrio en esa sefirot llamada Yesod, ¿cierto? Ahí está el desequilibrio. Aquí, ¿cuál sería lo equilibrado? Aquí sería, ¿cierto? Lo equilibrado es tener un balance, ¿cierto?, entre el elogio y la crítica. O sea, el elogio sí es bueno, ¿cierto?, pero tampoco voy a querer que todo el mundo me ande halagando o lo ande halagando, ¿cierto? Y el otro extremo, ¿cierto?, es que, ¿cierto?, el tema que la crítica no le importa, o sea, no le importa nada. Entonces tenemos que tener ese equilibrio, porque de esas cosas, ¿cierto?, nosotros vamos a necesitar, ¿cierto?, vamos a crecer, vamos, ¿cierto?, nuestro yo se va a ir formando, ¿cierto?, y vamos en realidad a tener ese equilibrio en nuestra alma. ¿Cierto? Tenemos, ¿cierto?, la otra sefirot llamada Netzach, ¿cierto? Netzach, ¿cierto? Y esta sefirot, ¿cierto?, tiene que ver, ¿cierto?, con el lenguaje, tiene que ver con la comunicación. Tiene que ver con la comunicación, con la expresión artística, con la creatividad y con el placer, ¿cierto? Que pueda dar es muy lindo, ¿cierto?, sentirse placentero, pero también, ¿cierto?, no es bueno, ¿cierto?, vivir para sentir ese placer. No es bueno, por eso es que se dan esos desequilibrios, ¿cierto? Usted puede sentir placer, ¿cierto? En ese placer, llamémoslo de lo bueno, ese placer, ¿cierto?,
donde usted, cierto, usted puede, es cierto, disfrutar de la música, puede disfrutar, cierto, de la parte creativa, cierto. Hay muchas personas que son buenos para la parte creativa, tienen habilidades, cierto, tienen una afinidad con la música y eso los hace feliz y ellos fluyen en eso. De hecho, los artistas, los cantautores, cierto, necesitan, cierto, eso, cierto, esa creatividad, ellos fluyen, cierto, quizá en jet set, cierto, para poder, cierto, comunicar lo que ellos están sintiendo en su alma. Pero también tenemos, cierto, el otro desequilibrio, cierto, el cierto del placer, cierto, donde hay gente que vive para solamente disfrutar placer. Y ahí tenemos que tener cuidado porque ahí es donde ocurren los desequilibrios, ahí es donde ocurren muchos desequilibrios. Y ahí vemos, cierto, como muchas personas, los que tienen muchas veces problemas, cierto, con drogadicción, con el alcoholismo, todo eso, todo lo que es extremo, cierto, con placer, cierto. Ya todo lo que, incluso en el área sexual, muchos tienen como muy inclinado, ¿cierto? Esa parte, ¿cierto? Y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿cierto? Quizá no me voy a privar de sentir placer por cosas buenas, ¿cierto? Pero tampoco voy a vivir, ¿cierto? Para ser esclavo del placer. No, porque ahí es donde se va a dar, ¿cierto? Eso, desequilibrio, ¿cierto? Entonces tenemos la otra parte de Jod, ¿cierto? De esta, cierto, Sefirot llamada Jod, ¿cierto? Y esto tiene que ver, ¿cierto? Con el lenguaje estructurado, con cómo usted lo comunica, cómo usted se comunica, cómo usted puede hablar muchas veces de usted mismo, ¿cierto? Y expresarlo y darlo a entender delante de los demás para que lo puedan entender. Los demás que me rodean. En el fondo, lo que yo le estoy tratando de decir es cómo uno hace uso de la palabra. ¿Cierto? Eso es importante, ¿cierto? Hay personas que usted les va a preguntar, bueno, ¿y cómo está? Mira, ¿sabe qué? Y le dan una media vuelta a la manzana para decir, estoy bien. Entonces, hay que tener, ¿cierto? Un equilibrio, ¿cierto? Para darse a conocer de una forma clara y que no hayan, cierto, esas palabras grises por ahí, cierto, que usted escucha a personas y la verdad que no les entiende nada. Hay personas que pueden hablar 5 o 10 minutos y usted no les entiende 20 minutos, media hora y usted no entendió nada. Yo no sé si que me estoy explicando o quizás conoce personas que tengan ese desequilibrio muchas veces, ¿cierto? Entonces, y un desequilibrio también sería de la comunicación, sería, ¿cierto? La mentira, ¿cierto? Intencionada, la mentira y la difamación. Hay gente que cuando esas personas que tienen ese desequilibrio en esta Sefirot de Jod, ¿cierto? Son buenas para el Kawin, son buenas, ¿cierto? Para causar difamación, son buenas para lastimar a través de las palabras a otras personas, ¿cierto? Usando la mentira. Y eso no está bien, porque debiésemos nosotros ser sinceros. Si algo no está bien, decirlo. Es, por ejemplo, cuando a usted le pasa algo en su trabajo, tuvo un percance en el trabajo, es decir, sabe, yo tuve una razón y me ausenté y le pido disculpas, no va a volver a suceder. Pero hay otras personas, ¿cierto?, que inventan, matan al abuelo, matan al tío, matan al familiar y todo eso, ¿para qué? Con mentira. Entonces, la idea es que nosotros seamos sinceros, ¿cierto? Con nosotros mismos y hacia los demás, ¿cierto? También tenemos, ¿cierto? La otra Sefirot llamada Tiferet, ¿cierto? Y fíjese la particularidad, ¿cierto? De Tiferet es llamado donde está esta Sefirat de belleza. El yo interior o con la autoestima, ¿cierto? Usted está llamado, ¿cierto?, a tener, ¿cierto?, para poder estar bien y ser feliz, tener una autoestima, no depender de lo que digan los demás, ¿cierto? En el sentido de que si esa persona hace una buena crítica de usted, usted está bien. Si hace mal una mala crítica de usted está mal. No,
porque ahí es donde se forma, ¿cierto? La gente tiene depresión, vive lo que dicen de los demás. No, usted, el yo interior, usted tiene que estar bien. Para usted mostrarse bien a sus hijos, su familia, usted tiene que preocuparse de estar bien, ¿cierto? Y tiene que trabajar el tema de la autoestima. Hay mucha gente, ¿cierto?, que no puede hacer muchas cosas, trabajar en el tema de público y todas esas cosas por el tema de su autoestima, o no es capaz, ¿cierto?, de realizar cosas o de luchar por sus objetivos, por luchar de su sueños, ¿cierto? ¿Por qué? Por causa de su baja autoestima. Es que no, que qué van a decir, el que dirán, que esto, que yo creo que no soy capaz. En el fondo tiene su autoestima muy limitada, muy por debajo, ¿cierto? Y la idea es que usted tenga que usted tenga una buena autoimagen de usted, cómo usted se percibe a usted mismo, que usted esté bien, ¿cierto? Un desequilibrio de eso, ¿cierto? Sería, por ejemplo, una persona que hace valer siempre lo de él. O sea, una persona podríamos decirle como un narcisista, ¿cierto?, que hace valer siempre lo de él y siempre da vuelta a las situaciones para quedar bien ellos. No, eso no debe ser, porque ese es el gran problema que tienen muchas veces, ¿cierto?, los malos gobernantes, los dictadores. Ese es el área, ¿cierto?, que donde tienen, ¿cierto?, un desequilibrio, ¿cierto?, en Tiferet, ¿cierto? Ahí está el desequilibrio, ¿cierto? Muchos, ¿cierto?, tienen sentimientos de abandono muchas veces, ¿cierto? Entonces ahí es donde se forman los desequilibrios, ¿cierto? Muchas veces. Y lo penoso es que cuando nosotros no trabajamos en esto, ¿cierto?, no nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Y quizás nuestras generaciones que vienen, ¿cierto?, también seguramente van a tener que lidiar con estas cosas muchas veces, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuál sería el equilibrio, cierto? Tener un balance entre la independencia y el amor, ¿cierto? O sea, de lo bueno, ¿cierto? Tener una buena autoestima, pero también ser independiente, también que usted sea capaz de luchar por lo que quiere, que usted, ¿cierto?, vaya atrás de sus sueños, ¿cierto? Pero que no sea una persona arrogante, no sea una persona, ¿cierto?, engreída, ¿cierto? No, sino que sea una persona, ¿cierto?, que tiene amor, ¿cierto?, pero que a la vez también es independiente para poder realizar sus sueños y que su autoestima, ¿cierto?, esté bien. Entonces ahí tendríamos otra Sefirot, ¿cierto? También tendríamos, ¿cierto?, otra Sefirot llamada Gesed. Vamos a ver, ¿cierto?, esta Sefirot llamada Gesed, ¿cierto? Gesed, ¿cierto?, es donde esa Sefirot, ¿cierto?, del alma, la que entrega, la que da, ¿cierto? Esa Sefirot, ¿cierto?, de la gente, del amor, de la misericordia, del ser caritativo, ¿cierto?, de ser bondadoso. Esa Sefirot, ¿cierto?, es la que tiene que ver con Gesed, ¿cierto? Esa Sefirot. Y hay gente que es tan buena, además, por decirlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, es tan buena además que es capaz, ¿cierto?, de renunciar a todo por dar a los demás. Es capaz de renunciar a todo por darle a los demás, con tener ese sentimiento y esa emoción de dar. Pero tenemos, ¿cierto?, la otra, ¿cierto?, que es Geburah, y Geburah tiene que ver con el sentido de, ¿cierto?, con el sentido de justicia. Tiene que ver con el sentido de justicia. Entonces tenemos que equilibrar, ¿cierto?, el amor, la misericordia con el sentido de justicia. ¿Por qué? Porque usted no puede estar entregando, ¿cierto?, muchas veces
a gente, ¿cierto? Que a usted, ¿cierto? No va a sacar lo mejor de usted y de que usted en alguna manera no va a ser retribuido. No estoy diciendo que usted haga las cosas por ser alabado, aplaudido. No, es una necesidad que dentro del alma que se siente bien haciendo lo bueno, brindando misericordia y todo eso. Pero hay una palabra también que dice la Biblia, dice de esta manera, que no nos neguemos a hacer el bien a quien es debido. Si usted sabe, por ejemplo, que una persona a usted le pidió dinero y usted, cierto, ejerciendo esta sefirot de Gesed, cierto, dio, ayudó, quiso ayudar a esa persona, pero aún así esa persona le pagó mal. Y usted dijo, bueno, ya te perdono y todo. Pero si viene otra vuelta de nuevo, ¿cierto? Y usted, ¿cierto? Por sentirse bien, por estar, ¿cierto? Y darle lugar a Gesed, usted debería pensar y considerar, si yo le presto dinero a ¿esta persona me va a devolver mi dinero? Tenemos que usar la inteligencia. Tenemos que usar la sabiduría. No debemos negar a hacer el bien, pero a quien es debido. Porque muchas veces en el hacer el bien te estás haciendo daño. En entregar demasiado te estás olvidándote de ti. Y ese es el problema muchas veces que pasa con la gente. Dan mucho, pero se olvidan de ello. Y la palabra del Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted no puede manifestar más amor, ¿cierto?, a los demás del que usted primero se tenga usted primero. Valórese, ámese usted para que pueda amar a los demás. Y cierto, tenemos también la otra Geburá, ¿cierto? Geburá, que tiene que ver con la fortaleza, que tiene que ver con el sentido de justicia, que tiene que ver, quizás muchas veces, es lo que pone los límites muchas veces. Esa sefirot que nos encarga, que nos dice y nos está poniendo límites muchas veces. Se me vino algo, ¿cierto? Y lo voy a hacer. Primero, Geburá nos dice, aterriza un poco. ¿Qué va a hacer? ¿Es correcto lo que va a hacer? ¿A quién se lo va a hacer? ¿Con cuál intención lo que lo va a hacer? Siempre tiene un sentido de justicia, de aterrizar, para que nosotros no caigamos en ese equilibrio de dar y nosotros quedar. Hay gente que es tan buena además que regala un auto, y deja a su familia sin locomoción, deja niños que quizás tienen que ir a la escuela sin un medio de traslado cuando muchas veces no lo hay. Es muy desprendida, pero sin pensar que los que lo rodean también lo necesitan. Cuando usted tenga para lo que usted tiene y usted puede ayudar a los demás, hágalo. Y ese Geburá, ¿cierto?, que está ahí, es Geburá, que pone los límites, las restricciones. Vamos también a ver la otra Sefirot, que es Jotma. Jotma es la otra Sefirot, es que tiene que ver con el ámbito espiritual, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con el ámbito espiritual, tiene que ver con la revelación divina, con la inspiración divina de lo alto. Por eso que dentro del árbol de la vida, ¿cierto?, en el alma está desde los hombros hacia arriba, porque ya tiene que ver con la parte espiritual. Tiene que ver con la sabiduría, con la revelación, con la inspiración divina.
Hay mucha gente que está tan desequilibrado en esta área que ya se va de lleno al mundo espiritual y se olvidó que está viviendo en un mundo terrenal. Hay gente que sueña todos los días, a cada rato, y todos los días me soñé con una culebra, me soñé con esto, me soñé con lo otro, me soñé con un ratón, me soñé que se me prendía la casa. Es un desequilibrio total. Y quizá muchas de esas cosas tengan su origen o tengan cierto o algo que decir, pero también a Jotma hay que ponerle lo que se llama biná. Y la biná es lo que trae la inteligencia de cómo llevar a cabo eso que usted está recibiendo. Lo que viene de Keter, ¿cierto? Viene, ¿cierto? Para Jotma, del ámbito espiritual, esa inspiración divina, ¿cierto? Y para darle, ¿cierto? Organizar, planificar, todas esas cosas para que eso pueda materializarse, eso que usted está recibiendo. Es como lo que le pasó, un ejemplo, por ejemplo, a José en la Biblia. A José, ¿cierto? Tuvo sueños. José tuvo sueños, ¿cierto? Donde le interpretó. Faraón tuvo sueños que veía vacas flacas, vacas gordas y todo eso. Y se soñó con eso y él no le entendía, ¿cierto? Él no entendía qué es lo que quería decir eso Faraón. Y él estaba inquieto porque no entendía eso, porque no tenía el conocimiento cómo aplicarlo. Pero sí José tenía ese entendimiento y ese conocimiento para darle la interpretación correcta, la orientación correcta a aquello que estaba viniendo, ¿cierto? Por inspiración divina quizás. Y él le dice, estas no son vacas flacas, sino son años de escasez. Esas vacas gordas que viste, Faraón, no son vacas gordas que ahora vamos a empezar a matar a todas las vacas gordas, ¿cierto? Y a comer harta carne. No, son años de abundancia. Había una crisis que se iba a venir y se necesitaba alguien con inspiración divina, pero que también, ¿cierto?, tuviera desarrollado ese ámbito, ¿cierto?, de biná para darle inteligencia, para materializar la idea y para que se entendiera lo que se estaba recibiendo. Hoy en día hay mucha gente, quizá en el mundo cristiano, quizá en el mundo pentecostal, usted ve mucha gente que es espiritualizada. Muchas veces algunos los saludan, le hablan en lengua, sueñan a cada rato y todo eso y no le hayan asunto a esas cosas. Hay gente que es muy desequilibrada en esas cosas, pero no es que esté malo, sino que, cierto, vive mucho y hay mucha gente que se tiende a ir en su forma de pensar, en su mentalidad, y la gente dice, no, este está loco, está rayando la papa ya. Este ya está en un estado de locura porque no le podemos entender nada. Entonces a eso se le necesita biná, darle inteligencia. De lo que viene, ¿cierto?, de Keter. Y Keter viene siendo la corona, la principal entrada de corriente de energía, ¿cierto?, o de luz, ¿cierto?, está arriba en Keter. Por eso que aquí nosotros muchas veces tenemos una abertura cuando es chiquitito, ¿cierto?, porque la principal entrada de energía, ¿cierto?, es Keter. Y Keter siempre se considera un estudiante, siempre se considera, ¿cierto?, no que ya lo alcanzó, como decía Pablo, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo el blanco, prosigo la meta hasta alcanzarlo. Esa es la mentalidad que tiene que tener una persona. No que ya lo ha alcanzado, sino que cada día vamos aprendiendo de la vida, de lo espiritual, de circunstancias que nos van enseñando y todo es aprendizaje en esta vida para nuestra alma.